Buenas tardes, vamos a hablar en la unidad 3 sobre responsabilidad. La responsabilidad es la obligación de reparar los daños y perjuicios. En este caso, la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado. Hay un deber general que es de no dañar a otro, o a su vez puede haber un incumplimiento de una obligación, ya sea porque firmamos un determinado acuerdo o la obligación puede venir de una orden judicial, y todo da lugar a la reparación del daño causado. O sea, tanto el incumplimiento de la obligación como puede ser una orden de restricción judicial donde me obligan a mí a quedarme en un determinado lugar y no lo cumplo, genera un daño y lo tengo que reparar. O el más simple de todos los deberes, que no es dañar al otro. ¿Qué es dañar al otro? Perdón. Esta responsabilidad va a tener características que vamos a empezar a ver y tiene dos tipos de funciones. Dentro de lo que es la función social de la responsabilidad, tiene una función preventiva, que quiere decir que tenemos que realizar todos aquellos actos que estén a nuestro alcance para tratar de no generar un daño, y si así todo hacemos y se genera ese daño, tenemos que resarcirlo. Hay causales de justificación, que son cuestiones que a nosotros nos dicen que pese a que hacemos un daño, no lo tenemos que resarcir, como es cuando utilizamos legítima defensa. Esto es, nos defendemos a un ataque con armas similares, armas en el sentido de herramientas similares a las cuales nos están atacando, pero nosotros nunca tendríamos que haber provocado el ataque. Ojo, el estado de necesidad, que es un estado del ser humano en el cual no puede repeler el impulso de no cometer un daño, tiene que ver puntualmente con cuestiones de necesidad básica normales, si se me permite la palabra, como puede ser el hambre, en donde uno entra a un almacén y agarra un pedazo de pan y sale corriendo. No es ir a robar plata a un almacén, no es ir a tomar comida, porque la necesidad básica nuestra es la comida, en este ejemplo. El ejercicio regular de un derecho, yo veo o interpreto que se está cometiendo un delito, llamo por teléfono a la policía después me dice que no era un delito lo que se estaba cumpliendo. Entonces, en esa situación, pero yo pude haber interpretado que era un delito, la persona que sufre el daño porque llega a la policía e interpreta que está cometiendo un delito y después dice que no, que está todo bien, y me avisan a mí que yo denuncié que está todo bien, esa persona que sufrió ese pequeño hostigamiento de la policía no le genera un derecho para exigirme a mí una reparación de ese daño. Cuando asumo el riesgo del daño y el consentimiento del damnificado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, yo me voy a someter a una cirugía o a una determinada práctica médica, se me explica cuáles son los beneficios, pero también se me explica cuáles son los problemas que me pueden llegar a surgir, pero tienen que ver no con un problema de la mala praxis de quien va a ejecutar la práctica, sino que tiene que ver con cuestiones que se pueden dar naturalmente, alguna forma de respuesta del organismo propio frente a esa cuestión que se nos hace. Entonces nosotros prestamos el consentimiento informado, el consentimiento del damnificado. Entonces, con ese consentimiento no le genera a él un derecho para demandarnos o solicitarnos la reparación de ese daño. ¿Cómo se atribuye
lo que se produce, el daño, el hecho que se genera, hay dos factores de atribución: subjetivos y objetivos. Subjetivo tiene que ver con que es propio del ser humano, y objetivo tiene que ver con algún mecanismo que utiliza el ser humano, que puede ser una máquina, por ejemplo. Dentro del subjetivo vamos a tener el dolo y la culpa, y el objetivo es el riesgo creado por las cosas o por las actividades. Por ejemplo, si yo tengo un perro guardián y ese perro se me escapa y muerde, no lo estoy mordiendo yo, lo está mordiendo una cosa, porque entiendan que en el Código Civil están las personas y las cosas. Entonces todo lo que no es persona, por ejemplo animal, pasa a ser una cosa. Entonces ese perro que muerde, la responsabilidad es mía, ¿sí? Porque yo creo de crear el riesgo. Vamos a ver cuando hay dolo o culpa. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida. Omisión es no hacer lo que tengo que hacer. Omisión de la diligencia debida. Las formas de la culpa, hay 4 formas: la imprudencia, la negligencia, la impericia en el arte o profesión y la inobservancia de los reglamentos a su cargo. La imprudencia es hacer más de lo que tengo que hacer. La negligencia es hacer menos de lo que tengo que hacer. La impericia en el arte o profesión tiene que ver con el ejercicio profesional. Y la inobservancia de los reglamentos a su cargo es cuando la tarea que yo realizo está regulada por una normativa que no tiene que ver con una profesión, ¿sí? Por ejemplo, imprudencia. Yo vengo conduciendo a 150 km por hora en una ruta cuando el límite es de 90. Entonces, la imprudencia va a estar dado porque voy más allá de lo que se me permite hacer, ¿sí? Yo interpreto que la ruta está vacía, que no hay animales sueltos, que el día está despejado, está en buen estado, y sin embargo produzco un daño. Negligencia es cuando hago menos de lo que tengo que hacer. Suponiendo que esa ruta fuera una autopista y el límite para conducir mayor es 100 km por hora, pero hay un límite menor de 50 km por hora y yo voy a 35 con el auto. Estoy haciendo menos de lo que me corresponde hacer y sin embargo causo un daño. La impericia en el arte o profesión es cuando, realizando la práctica que tengo que hacer, por ejemplo, hago una trasvasación de vena. Estoy colocando un suero, estoy colocando una vía y genero un daño porque trasvaso la vena, ¿sí? No tengo la intención de dañar. Tomé todas las medidas, me puse guantes, palpé bien la vena, realicé un montón de cuestiones y sin embargo pasa en el ejercicio de la profesión. La inobservancia de los reglamentos a su cargo, por ejemplo, a mí me dan a cuidar la puerta de un supermercado en donde no pueden ingresar por este tema del COVID más de 100 personas, porque el protocolo por el cual a mí me permite abrir dice que no pueden ingresar más de 100 personas, que todas las personas que ingresan les tengo que pasar por la mano sanitizante o alcohol al 30%, al 70%, perdón, y no lo cumplo. El dolo, que es el segundo factor de atribución de la persona, o subjetivo, a diferencia de la culpa, se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia de los intereses ajenos. Acá la diferencia con la culpa es que tengo intención en producirlo. Yo lo hago sabiendo que voy a producir un daño y lo quiero hacer igual, tengo intención de que se produzca un daño.
Entonces se aleja de lo que es la impericia, la imprudencia, la negligencia y el incumplimiento, porque en esos casos yo no quiero producir un daño, sin embargo lo cometo, por hacer de más, por hacer de menos, por lo que lo hago en ejercicio de la profesión o porque no cumplo con lo que dicen los protocolos. En el dolo es distinto, acá en el dolo se va todo eso y yo directamente tengo un daño y lo quiero causar. O con manifiesta indiferencia de los intereses ajenos, y acá se confunde un poquito con la imprudencia. Cuando supongamos que vamos en la ruta y la ruta está totalmente despejada, el tope para manejar es a 100 y yo voy a 130. El sol, el día está divino, la ruta está limpia, no hay pozo, no hay nada, y sin embargo se produce un daño. Eso es imprudencia. Ahora, si la ruta está poseada, está llena de tránsito, el día está lloviendo, y yo me creo que soy un gran corredor de carreras y voy a 160 con el auto, es porque ya no cometo imprudencia, ya directamente no me interesa lo que pasa alrededor mío. Soy indiferente a los intereses ajenos. Y eso se transforma de alguna forma en intención, ¿sí? Porque me doy cuenta que voy a causar un daño haciendo de esa forma. Por eso es dolo. Otras características de la responsabilidad, que puede ser directa o indirecta. Es directa cuando es el responsable quien incumple una obligación u ocasiona un daño. Yo voy y trasvaso, colocando un suero trasvaso una vena, o colocando una sonda vesical, genero otra vía, montones de cuestiones que pueden, o dejo, se me pasa a un paciente a rotarlo y le genero escaras. Soy yo el que produzco esa cuestión, ¿sí? Es indirecta cuando el hecho lo produce otro por el cual está bajo la dependencia o que se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones en ejercicios o con ocasión de sus funciones encomendadas. Yo lo que quiero que entiendan que es indirecta cuando responde otra persona distinta al que produjo el hecho. Básicamente es eso. Es la responsabilidad del padre sobre los hijos, del empleador sobre el empleado, cuando la mayoría de las veces se va en un juicio de mala praxis, no solo se ataca al profesional, sino también al dueño o a la empresa o al gobierno, porque indirectamente esta empresa, el dueño o el gobierno, se sirven de este profesional para cumplir las obligaciones. Entonces, por eso, digamos, es responsable indirectamente. En ejercicio o con ocasión de sus funciones encomendadas, quiere decir en ejercicio cuando ustedes están cumpliendo con el horario normal y habitual que tienen que cumplir. Con ocasión de sus funciones encomendadas es cuando, por ejemplo, lo llaman por una cuestión, vamos a llamarlo fulano, que es el mejor poniendo vías, ya que esta persona está hipotensa y no le podemos colocar una guía, tiene todas las venas ocluidas, está muy difícil, pero si viene fulano y lo llaman a fulano y fulano le pasa la aguja por la vena, como entonces en ese sentido no está en un cumplimiento de un horario normal y habitual, sino es en ocasión de una función que le encomendaron hacer. Cuando el daño es causado con las cosas, y acá ya salimos del ámbito subjetivo, vamos al objetivo, el dueño guardián de esa cosa, para eximirse de la responsabilidad, o sea, para no ser responsable, tiene que probar que la cosa fue usada contra su voluntad, expresa o presunta. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un perro en una casa y está toda la puerta cerrada y me rompen la puerta y el perro se escapa y muerde, ¿sí? Yo no lo dejé salir.
quien rompió la puerta generó que el perro se vaya. ¿Sí? No había mi voluntad expresa de que el perro no saliera, pero sí se podía presumir porque yo dejé todo cerrado para que el perro no saliera. O cuando alguien agarra, por ejemplo, qué sé yo, un ambulanciero sale con la ambulancia, pero en vez de ir a buscar a un paciente se va a un bar, qué sé yo, y choca. Está usando el objeto, esta cosa que produce un daño, en contra de la voluntad del dueño de la cosa, que puede ser el gobierno, el dueño de la institución, lo que sea. Eximentes de responsabilidad, más allá de lo que estuvimos viendo, el caso fortuito o fuerza mayor y los hechos de un tercero por quien no se debe responder. El caso fortuito tiene que ver con la naturaleza. La fuerza mayor es cuando hay un impedimento tal que nos produce, que nos evita detener el daño. Y los hechos de un tercero por quien no se debe responder es, por ejemplo, qué sé yo, a mí me roban el auto y hacen un desastre con el auto mío por todos lados. ¿Sí? Entonces, esos hechos dañosos los hizo un tercero por el cual yo no respondo, más allá de que fue la cosa usada en contra de mi voluntad, tampoco tengo que responder por ese tercero. Distinto sería si ese tercero es mi hijo y contra mi voluntad se lleva el auto, es menor de edad, no tiene carnet, genera un daño, yo igual tengo que responder porque respondo por este tercero, ¿sí? Por más que haya usado la cosa en contra de mi voluntad. Quiero que traten de entender los conceptos generales, estas cuestiones muy finitas por ahí, porque me gustan los temas y me parecen que son importantes para la profesión, pero no voy a ir tan finito cuando los evalúe. En esos quédense tranquilos, ¿sí? Traten de entenderlos, traten de leerlos. Si les genera algún tipo de motivación todo esto, podemos buscar más bibliografía, pero básicamente quiero que entiendan cuándo la responsabilidad es directa, cuándo es indirecta, cuándo es con las cosas, los conceptos generales. La responsabilidad, de acuerdo a dónde se aplique o cómo se aplique, ya habíamos visto la civil, ahora vemos la penal, es la misma responsabilidad. Sí, básicamente la responsabilidad es la misma. La diferencia es de dónde surge que yo tengo que responder. Lo otro estábamos viendo del Código Civil. En este caso la responsabilidad es penal porque tiene que ver a delitos del Código Penal. Significa que una persona es pasible de ser sancionado como sujeto activo de los delitos previstos en el Código Penal. ¿Sí? El que matare a otro cometerá homicidio, dice el Código Penal. Por lo tanto, si yo mato a otro, voy a cometer homicidio y las cuestiones que surgen de ese homicidio van a ser responsabilidad mía. Pero porque es un delito del Código Penal. Responsabilidad profesional se denomina responsabilidad profesional la obligación civil de reparar los daños y sufrir las consecuencias penales. ¿A qué se refiere con esto? A la responsabilidad profesional. Porque las reparaciones se dicen que se hacen en el marco civil, porque tienen que ver con cuestiones de obligaciones de hacer, de no hacer, o con entregar cosas, normalmente dinero. Y las consecuencias son penales porque la ley penal es la que me va a decir si cometí un delito o cometí una infracción y cuál va a ser, si va a ser una pena de prisión, de multa o de inhabilitación, que ahora vamos a ver qué es. Conjugando estas cuestiones, la responsabilidad penal profesional es la que surge por la comisión de actos en el ejercicio de la profesión que la ley califica como delitos culposos, o sea, sin intención,
y que derivan en la aplicación de penas de prisión, multa o inhabilitación. La prisión es la privación de la libertad, ¿sí? Ya sea en una institución carcelaria, en un domicilio, dependerá, verá el juez dónde se cumple la pena de prisión. La multa es un pago de dinero, pero no va, la multa no va rara vez va, pero bueno, en estos casos no va al que sufre el daño, sino que la multa es para el Estado. Yo le pago al Estado. Y la inhabilitación es cuando me priva el Estado de ejercer la profesión por una determinada cantidad de años. Yo puede ser que por el delito que cometo en ejercicio de la profesión tenga una pena de prisión en suspenso, por ejemplo 2 años, tenga que pagar una multa de 500.000 pesos y tenga una inhabilitación que es para ejercer el ejercicio de la profesión, por ejemplo como enfermero, por 5 años. Esa es toda la pena que tengo en el ámbito penal. Si yo con el daño mío generé alguna cuestión de responsabilidad civil, además, se me va a hacer un juicio para resarcir el daño en la persona que yo he causado, o el otro daño que yo he causado. ¿Sí? Acuérdense, las consecuencias son las penales y la reparación es civil. El profesional debe haber ocasionado una muerte, un daño o lesión en infracción a las competencias e incumbencias que fija la ley, y haber actuado con impericia, con negligencia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. Haber actuado, digamos, dentro de lo que es el ámbito de la culpa. Vamos a pasar a otra parte, que es hasta dónde respondo por las consecuencias de un daño. Yo puse un ejemplo en el trabajo de un caso ficticio de una enfermera o un enfermero, y en función de ese caso fui expresando determinadas cuestiones en el trabajo con ejemplo. ¿Son reparables las consecuencias dañosas? O sea, acá hagan pongan pausa y lean el caso para después continuar. No lo voy a leer, si no se me va a hacer interminable esta diapositiva. ¿Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño? Se responde por las consecuencias inmediatas y por las mediatas previsibles. ¿Son reparables las consecuencias dañosas que tienen un nexo adecuado, que tienen una unión de causalidad con el hecho productor del daño? En este sentido, se van a responder por las consecuencias inmediatas y por las mediatas previsibles. Si desgranamos un poquito ese concepto grande que vimos y tan técnico, vamos a ver que un nexo de casualidad es la unión entre la situación o el hecho generador y el daño que este hecho generador causa. Las clases de consecuencias, tenemos consecuencias inmediatas, son las consecuencias de un hecho generador que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Las consecuencias mediatas son las que resultan solamente de la conexión de un hecho generador con un acontecimiento distinto, y las casuales, las consecuencias mediatas que no pueden preverse. En este sentido, cuando vayan al ejemplo, vamos a observar, si vemos desde las características que habíamos hablado, el caso de esta enfermera es una cuestión de dolo o culpa, y no, intención no hay, entonces estamos dentro de la culpa. ¿Es en el ejercicio de la profesión? Sí, estaba trabajando, estaba ejerciendo la enfermería. Por lo tanto,
que es impericia, negligencia o inobservancia de los hechos a su caso o imprudencia. Y negligencia hubo porque hizo menos de lo que tenía que hacer. Tenía que haber previsto o tener cuidado o retirarse cuidadosamente de la habitación para tratar de evitar de chocar esa bandeja que iba con ampollas e iba con un Baxter de suero, un frasco de suero, Baxter de suero, el cual choca contra el borde de la puerta, contra el marco de la puerta y se cae al piso. Es culpa, sí, y es impericia, porque está dentro, digamos, de las funciones de enfermería el hecho de tener cuidado al ingresar o egresar, o al egresar de una habitación. ¿Es directa o indirecta? Y es directa, en principio, las consecuencias que puedan suceder en función del hecho que causó. E indirectas van a ser en función del dueño del establecimiento, si era un lugar público el gobierno, si era un lugar privado una empresa sería. Y ahora vamos a ver a las consecuencias inmediatas. Dice que son las consecuencias de un hecho generador que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Entonces, el hecho generador va a ser el golpe de la bandeja contra el marco de la puerta, por cuanto se cae las ampollas del medicamento y el Baxter, y se genera el derramamiento de líquido y la rotura de las ampollas, que esas son las consecuencias inmediatas. Ella tiene que responder por el líquido que se derramó, si era un líquido servible, o sea, si era un Baxter, supongamos que se podía, bueno, no está mal dicho la palabra reutilizar, pero bueno, se le podía haber dado alguna utilidad a ese Baxter. Y las ampollas de medicamento, sí, es responsable por el líquido del Baxter y la rotura de las ampollas. ¿Cuáles son las consecuencias mediatas? Son las que resultan solamente de la conexión del hecho generador con un acontecimiento distinto. Ya no con el charco de agua, sino con el porrazo que se pega la compañera que venía caminando justo en el momento de que ella va a llamar a la mucama o al auxiliar o a la persona que realiza la limpieza y el orden del sector. En ese momento que ella deja solo ese lugar, pasa la compañera que venía embalada, patina para atrás y golpea la cabeza contra el piso y queda desmayada. ¿Cuándo va a responder? ¿Sí? Por esas cuestiones mediatas, y cuando lo pudo haber previsto. Ella podía haber previsto que se iba a golpear a alguien, y sí, por eso fue rápido a llamar a la persona que se encarga de trabajar en ese lugar y limpiarlo. Por lo cual, si alguien pasaba y se golpeaba, también es responsable la enfermera. ¿Y qué hechos más pasaron? Justo había un señor de la otra punta, paciente cardíaco. Vieron que los pacientes cardíacos, cuando están antes del alta, los hacen caminar un poquito, sin generar gasto cardíaco, pero caminar un poquito. Bueno, justo esta persona estaba caminando y ve el golpe que se pega a la enfermera. Ese golpe es como que lo traumatiza a él. Supongamos que se empieza a descomponer, se le sale de la mano su teléfono, un teléfono carísimo, se le hace trizas en el piso, se le rompe todo, y él se empieza a caer, porque al ser una semejante impresión que ve y que siente, le empieza a fallar toda la cuestión cardíaca. ¿Es responsable de eso la enfermera que chocó con la bandeja contra el marco de la puerta? Y no, porque eso no lo pudo prever, por lo cual no responde por ese hecho. Justo había un policía cuidando a un paciente que estaba detenido.
sale el policía de la unidad o de la habitación y empieza a hacerle RCP a esta persona, que es la primera reacción que todo el mundo tiene, ¿sí? Que tiene conocimiento y para tratar de colaborar. Obviamente yo no lo puse, pero en este interín ya se estaba llamando a la emergencia, se estaba atendiendo a la otra enfermera, estaba gente corriendo para venir a atender a esta persona. Aprovecha ese descuido y el paciente que estaba detenido se escapa. ¿Es responsable de eso la enfermera? No, tampoco pudo preverlo. Por lo tanto, son consecuencias casuales, que son aquellas mediatas, o sea, están hechas, están conectadas con un acontecimiento distinto, pero no pueden preverse. Por lo tanto, no se responde por eso. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la enfermería, para no asustarnos cuando nos pasa alguna cuestión, porque enseguida todo el mundo te achaca de responsabilidad por todo. Todo, sos responsable de todo. No, pará un poquito, ¿sí? Hasta acá respondo yo. El resto son consecuencias casuales. Yo no respondo por eso. Por eso es importante, y eso yo lo recalco en el texto que les di, cuando ejerzan la profesión, realicen las prácticas. Las prácticas son las atenciones a los pacientes, siempre teniendo en cuenta las instrucciones para realizar las prácticas, el paso a paso. A veces que parecen cuestiones obvias, hay gente que dice yo no uso guante cuando pongo una vía porque no siento la vena, y los guantes son recontra finitos, pero en realidad son vagos para ponerse guantes. Yo no uso esto, yo no hago esto, yo no hago esto, y la práctica indica que hay que hacerlo. Esa indicación de la práctica que dice en los manuales de enfermería, que dicen para realizar tal práctica hay que armar la bandeja de tal forma, con tales cosas, uno se tiene que vestir de determinada forma, es lo que nos va a defender y lo que va a haber una marcada cuestión cuando se trate de discernir si lo que yo hice lo hice con intención de dañar a la persona o fue una mera culpa en el ejercicio de la profesión. Las consecuencias son totalmente distintas en un caso o en el otro. Por eso siempre abóquense a seguir los manuales de enfermería cuando van a realizar las prácticas de enfermería, porque es lo que les va a salvar la cabeza. Hasta aquí la unidad 3. Resumidamente, me había olvidado esta diapositiva, entonces consecuencias inmediatas se responde siempre. Consecuencias inmediatas cuando sean previsibles, y las consecuencias casuales no se responde nunca. Acá se puede ubicar a lo que es al hecho fortuito.